El militar se fue desviando de la conversación, la cual en ese momento involucraba a todos los presentes, los cuales intercambiaban opiniones sobre los eventos narrados. Y lentamente se sumergió en su propio pensamiento, las voces de los campesinos se convirtieron en susurros casi sin sentido. Luego de un tiempo y tras percatarse de la situación del joven, los campesinos decidieron retirarse para dejarle descansar. Vicente es un hombre de unos 50 años, al que por supuesto nunca le ha interesado la Internet. Pero el cual lleva ya enganchado a la red casi una semana y media. Busca desesperadamente información sobre la inquietud que le atormenta, y en su desespero ha digerido gran cantidad de material proveniente de distintas partes del planeta. De gente que al igual que él, buscan entender todo lo sucedido. Se considera a sí mismo un hombre de ciencia y supone no estar contaminado por ideas religiosas, pero es más que obvio que la mayor parte de sus conjeturas no pasan de ser simples afirmaciones pseudocientíficas. Su razonar se basa ahora en el de personas que se amparan en creencias y libros antiguos para explicar los acontecimientos actuales. Quizá por esto y todo lo demás, en este momento Vicente respira precipitadamente. Ciertamente cada día está más nervioso, tanto que ya no confía ni en su propia familia. Decide entonces salir de casa, necesita caminar y despejar su mente. Se despide de su mujer y ésta le responde, él abre entonces la puerta y toma una bocanada de aire, luego alza su cabeza e inicia su marcha. La ciudad se encuentra, a diferencia del pueblo, en total calma, tanta calma que le resulta sumamente inquietante a Vicente. El cual nervioso apresura su marcha, aunque luego recuerda que había prometido pasar lo más desapercibido posible, caminar tranquilo se había dicho. Pero ya es tarde para arrepentirse, así que decide continuar con su caminar apresurado. Evita pasar por los sitios en los que podría hallar a un conocido, así que elige caminos casi que al azar. La marcha empieza a convertirse en algo caótico, le comienza a estresar. El sudor recorre su frente y su cuerpo en grandes cantidades. Recuerda entonces que en uno de los vídeos de la internet, un hombre hablaba de los 7 sellos del apocalipsis y de las señales en los cielos. Y entonces mira hacia el firmamento, aunque tampoco quería hacerlo. Y ve las mismas nubes rojizas de los últimos días, y aquella suave neblina que casi que pasa desapercibida. Empieza a hacer cuentas y a digerir la numerología que es habitual en estas teorías, las mezcla luego con algunas teorías científicas y exprime todo ese contenido en su mente. Lógicamente lo que sale de estos análisis no le tranquiliza, al contrario le asusta un poco más, tanto que llega a querer gritar su miedo y pedir ayuda. Pero luego ve la gente de su alrededor y a nadie parece interesarle nada, nadie parece darse cuenta ni de las nubes, ni de aquella débil neblina, la cual ya casi que le ahoga. Entonces procura la calma y respira pausadamente queriendo tranquilizarse. Pero todo su esfuerzo es en vano, su pensamiento vuelve a surgir y le inquieta. Ahora piensa que quizá es cierto todo aquello de la Biblia, y que quizá la gente ha sido dominada por el anticristo, piensa entonces que tal vez se ha instaurado el gobierno de Lucifer en la tierra, tal como lo dijera un hombre en uno de sus vídeos. Vuelve a perder la calma y los pensamientos del existencialismo le comienzan a devorar las neuronas, tanto que inicia una conversación con el Dios que tanto negará en antaño. Ahora le pide perdón por sus errores y luego le implora por pruebas de su existencia. Y después de un largo rato de meditar recupera la calma y razona para sí mismo, se dice internamente que de ser cierta la teoría del reino del demonio, lo mejor sería no hablar con el Creador, solo aguardar hasta que venga a liberarle, ya que el demonio quizá pueda escucharle y su vida podría peligrar. Alguien le saluda a lo lejos, Vicente le contesta al hombre y continúa con su marcha. Luego de algunas cuadras trata de recordar quién era el paisano, pero no lo consigue, razón por la cual considera que se está arriesgando demasiado y que lo más prudente es volver a casa, cosa que se apresura a realizar. Durante la comida todo es normal, su hijo Diego ha llegado ya del colegio y le habla acerca de las cosas cotidianas, lo mismo hace su mujer, la cual es por lo menos unos 10 años más joven que él. Vicente sin embargo evita toda conversación profunda y luego de terminar se dirige a encender el televisor, alegando estar un poco agotado tras la larga caminata. En la televisión busca el canal nacional, ya que van a iniciar los noticieros y espera que por fin haya información acerca de la situación. Pero a medida que avanzan los titulares se da cuenta de que todo parece normal, en el noticiero no se menciona nada acerca de las nubes, ni de la niebla, ni de aquellos extraños amaneceres y anocheceres. Estas solo se centran en las tareas de recuperación, tras lo que desde estos medios denominan, como la sublevación del mal.
Con ansias de hallar la información requerida se precipita a la pequeña habitación en la que se encuentra la computadora, y mientras lo hace la mirada sigilosa de su mujer le vigila. El hombre al darse cuenta de la situación le sonríe ligeramente y ella luego de una pequeña pausa le devuelve el gesto. Hay un vídeo nuevo que habla acerca del ejército de los 200 millones que reunirá el anticristo, según cuentan las antiguas profecías bíblicas. Tras recordar los países implicados en el extraño fenómeno que acontece, piensa que dicha cifra fácilmente podría hasta superarse. Por ello le parece que la información es buena y decide abrirlo en otra pestaña para verlo después, y luego continúa con su búsqueda. Transcurridas algunas horas se da cuenta de que no haya el material indicado, es claro que no hay noticias que hablen acerca del acontecimiento en ningún idioma. Parece ser que, tras recuperar la señal del Internet, la televisión y la radio, los gobiernos decidieron ocultar los hechos reales. Por ello decide ver un vídeo de los primeros días en que iniciara todo, ya que en aquel momento le ha parecido oportuno recolectar pistas sobre aquellos acontecimientos iniciales. Luego de dar clic el vídeo se inicia, es de una canal nacional. En él, se aprecia a la periodista indicar a los televidentes que es necesario permanecer en calma y resguardarse en sus hogares, también les recalca a las personas que el gobierno pronto tomará el control de la situación y que los militares y políticos sublevados serán derrotados y ajusticiados. Dice también que tras casi 2 meses de intensa campaña el ejército de los Estados Unidos ha logrado recuperar el control, y que ahora se encuentra listo para apoyar a los países aliados que requieran de su ayuda. Por ello indica que se ha prometido que los militares colombianos pronto serían respaldados por aeronaves e inclusive tropas terrestres. En el vídeo también se habla de que a los líderes europeos se les ha ordenado recuperar el control igualmente y a resistir de ser necesario. También se ve en una entrevista al jefe del Pentágono, decir que los europeos pueden confiar en los rusos y que estos les brindarían ayuda militar contra el enemigo. Vicente, se levanta de la mesa y camina hasta la ventana que da a la calle y mira a través de ella. Enfrente de su casa hay un pequeño parque y este se encuentra invadido de carpas y de gente durmiendo a la intemperie. La luna está de un color rojizo que le da miedo el solo observarla, y la neblina como de costumbre está mucho más densa que de día. La calle se ve fría y peligrosa, sin duda alguna no quisiera estar en la situación de la gente allí afuera, y suspira fuertemente y mientras lo hace le llega aquel aroma a muerte. El cual aunque ligero le llega a hacer perder la compostura y finalmente le hace regresar a la habitación. Piensa entonces que quizá han tenido que utilizar armas nucleares para lograr sus propósitos, pero luego le inquieta que a nadie parezca interesarle en lo más mínimo aquello. Recuerda cómo con su familia y amigos hablaban sobre la situación, y cómo a todos les preocupaban los acontecimientos. Hasta el día claro está, en que las comunicaciones se restablecieron y todos regresaron a sus actividades normales. Inquieto se levanta de la silla y se dirige hasta el sofá de la sala en el que se recuesta y en el cual en medio de sollozos finalmente se queda dormido. Sin embargo, aquel descanso es interrumpido por unos gritos desgarradores en la calle, se escuchan también camiones y algunos disparos. Se dirige entonces lentamente a la ventana buscando con sigilo ver lo que sucede. Y cuando por fin lo hace, se da cuenta de que son nuevamente los soldados atacando a la gente que duerme en el parque. Se resbala suavemente por la pared y cae rendido sobre el piso, para luego agachar su cabeza y apretujarla entre sus piernas. Cuánto deseaba en ese momento escuchar una voz que le tranquilizara, una voz que finalmente despejara todas sus incógnitas. Pero sabía que aquella voz nunca llegaría, ya que aquel momento lo había vivido exactamente de la misma manera durante la última semana. Se imaginó que tal vez en toda la ciudad acontecía lo mismo, y que quizá por el temor era que la gente prefería callar las cosas. Al día siguiente decidió tomar el auto y salir muy temprano en la mañana, deambularía por las calles sin rumbo alguno, eso quizá era mucho mejor que quedarse en casa con el autómata de su mujer. Además tenía la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a hablar. Al comienzo de su travesía a Vicente todo le pareció normal, pero a medida que se adentraba en la zona céntrica la situación se tornó desoladora. Había cientos de personas tiradas sobre los andenes, y otros tantos que deambulaban sin rumbo alguno por las calles. También había gran cantidad de militares, los cuales lucían bastante agotados. Más adelante, cerca al río que divide la ciudad por su zona céntrica, el olor a putrefacción se hizo mucho más intenso. Y cuando finalmente alcanzó el puente pudo observar que allí en el río, había cuerpos flotando entre sus aguas.
Las ganas de vomitar se hicieron más intensas, hasta que no pudo contenerlas y el flujo estomacal se depositó fuera del auto, ya que hábilmente el hombre sacó su cabeza por la ventanilla para no ensuciar el coche. Los autos atascados tras el del hombre, iniciaron una secuencia de pitidos al ver que Vicente no daba marcha. Pidiendo calma aceleró su auto para alejarse de aquella escena mórbida. En una zona despejada hizo el auto a un lado y detuvo su marcha, luego recostó su cabeza y sacando un pañuelo de un bolsillo se dispuso a limpiar suavemente su rostro. Así permaneció por algunos minutos, hasta que le pareció que un auto blanco que había visto unas cuadras antes, se había aparcado algunos metros más atrás y que le vigilaban. Encendió entonces su coche y se colocó en marcha, y mientras lo hacía vio como el auto blanco también le seguía, así que se apresuró a huir a toda velocidad. Auto y hombre llegaron hasta la autopista y solo se detuvieron cuando un militar dispuesto en un retén a las afueras de la ciudad, así se lo ordenara, cosa que por supuesto hizo Vicente. El militar se acercó brevemente a la ventanilla y observó al hombre, el cual le sonrió ligeramente, luego le hizo señas de que continuara su rumbo. El hombre simplemente aceleró en medio de la autopista que le conducía a la ciudad vecina, y aunque ya no veía el auto blanco sabía que era una locura el intentar devolverse. Debía simplemente conducir y más tarde quizá intentar retornar a la ciudad, pero por el momento era claro que no debía levantar más sospechas, sabía que estaba actuando de una manera torpe y poco discreta. Decidió entonces conducir hasta un pueblito cercano que se hallaba a pocos minutos, allí se refugiaría por algún tiempo y luego regresaría, de paso investigaría si la situación estaba mejor allí. A medida que avanzaba se dio cuenta de que la autopista estaba casi que solitaria, y que había autos abandonados que obstaculizaban el paso en ciertos tramos. Luego empezó a ver cadáveres esparcidos en los alrededores de la autopista, y esto hizo que la mandíbula del hombre temblara de miedo. Quiso entonces detener el auto y respirar profundamente, pero luego se dijo a sí mismo: «Vamos viejo, solo continúa». Y ciertamente así lo hizo y condujo innatamente, hasta que en algún momento se dio cuenta de que por la autopista ya no circulaba ningún otro vehículo. Entonces sin pensarlo detuvo el auto y salió de gritando desesperadamente, mientras acto seguido caía de rodillas observando el rojizo firmamento que era alumbrado por aquel sol enorme y rojizo. El cual ahora, le parecía mucho más gigante que el que recordara desde siempre, tanto que parecía hasta estar más cerca del planeta que antes. Vicente luego de reincorporarse avanzó en su auto, pero llegó a un punto en el que ya era imposible continuar en coche. Debido a que la carretera se hallaba obstaculizada totalmente por otros autos y los cuerpos que se esparcían por todos lados. Intentando tapar sus fosas nasales para evitar el nauseabundo olor a cuerpos descompuestos, el hombre se abrió sigilosamente paso entre cuerpos y autos. Y avanzó hasta llegar al pueblo, centro de aquella catástrofe. Pero a medida que se adentraba entre sus calles se dio cuenta de que no se divisaba habitante alguno, y que el olor a putrefacción era tan intenso que le hacía sentirse mareado y casi que sin fuerzas. Los animales de rapiña se divisaban a lo lejos merodeando el cielo, y conforme el hombre avanzaba hacia la plaza central se daba cuenta de que estos parecían revolotear justo en esa posición. Vicente, claramente afectado, no sabía ya qué hacer, pero sin esperanza alguna y sabiendo ahora que la situación era mucho peor de lo que imaginaba, no tuvo más remedio que continuar su camino hasta llegar a la plaza central. Cosa que hubiera preferido no hacer, ya que una vez sus ojos vieron aquella escena se metieron sobre sus cuencas como intentando perforar el cerebro y el hombre sudando frío se desvaneció inconsciente sobre el asfalto. En la plaza central se apilaban los cuerpos en descomposición de cientos y cientos de personas, y el olor era insoportable. Salvo por supuesto para los animales de rapiña que hacían un festín de todo aquello, saltando de un lado a otro al tiempo que sacudían felices los pedazos de carne y tripa de los cadáveres. Claro está que el pobre Vicente, inconsciente sobre el asfalto, no se pudo dar cuenta de que a lo lejos también se observaban los perros que digerían la carne, de los que posiblemente en algún momento pudieron haber sido inclusive sus amos.